Madrid. Y la incertidumbre provocada por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña ha propiciado que varios bancos y empresas que están instaladas en la comunidad autónoma hayan cambiado de domicilio social en los últimos días. Bancos como el Sabadell, el CaixaBank han cambiado de sede, así que también como lo han hecho empresas como Gas Natural y Grupo Planeta. Nos acaban diciendo que los bancos se irán. Calma, tranquilidad, ningún banco se irá. No se marchará ninguno. ¿Saben por qué? Porque Cataluña representa el 20% del mercado español, que no son ni los hijos ni las hijas de la caridad, ni las hermanitas de los pobres. Lo hacen por el interés y eso lo sabemos. Estas son las palabras de Artur Mas, expresidente catalán y artífice del abrupto viraje del extinto partido Convergencia y Unión hacia el independentismo. Hace 2 años aseguraba en plena campaña de elecciones autonómicas que los bancos no abandonarían a un hipotético Estado catalán. 2 años después, Mas contempla cómo esos bancos sobre los que él dijo que se pelearían por quedarse en Cataluña iniciaron el proceso para cambiar su sede social ante el riesgo de una declaración unilateral de independencia por parte del presidente Carles Puigdemont, quien se referiría sobre los resultados del referéndum del 1 de octubre hoy en el Parlamento catalán. Las entidades bancarias Sabadell, CaixaBank y Mediolanum acordaron trasladar sus sedes sociales a Alicante y Valencia, respectivamente, pero además le siguen los pasos una serie de grandes compañías que no están dispuestas a correr riesgos ante la inseguridad jurídica. Hasta ahora se contabilizan 18 grandes industrias con sede social en Cataluña que iniciaron los trámites para cambiarse. Entre ellas destacan Gas Natural, Naturhaus, Horizon, Genomis, Eurona, Doggy, Avertis, Colonial y Service Point, Grupo Planeta. A esta avalancha de traslados de compañías catalanas se ha sumado que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto para reducir al mínimo los trámites para el cambio de domicilio social de las empresas. Ha habido una reacción muy importante por parte de muchas empresas fundamentales y tradicionales del tejido industrial y empresarial catalán, que ha puesto de manifiesto no tanto el escenario de independencia, que el escenario de independencia no va a tener lugar, sino fundamentalmente la irracionalidad y la radicalidad de las políticas que ha implementado el gobierno de la Generalitat, y por lo tanto que lo que hace que estas empresas se vayan de Cataluña, lo cual, vuelvo a repetir, es una situación muy triste, es fundamentalmente esta irracionalidad, irresponsabilidad y radicalidad de las políticas de la Generalitat. Sin embargo, los economistas explican que el traslado de domicilio social es un acto administrativo y no implica el movimiento de plantilla o deslocalización de producción, lo que sí tendría importantes efectos tributarios en el reparto de la parte autonómica del impuesto sobre la renta o el IVA. Pero sí supone un gran revés de imagen para el movimiento independentista catalán. El impuesto de sociedades, el gran tributo que pagan las empresas, lo recauda el Estado, por lo que cambiar de sede dentro de España no tendría ningún efecto en las arcas de Cataluña, al menos mientras no declare la independencia. Vamos a saludar en Barcelona, España, a Joaquim Coll, analista político y doctor en historia española. Señor Coll, una buena tarde para usted. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. A vosotros, buenos días. ¿Qué podemos esperar el día de hoy de esta alocución? Hay mucha incertidumbre, hay mucha expectativa, porque hay varias opciones. Si bien el mensaje podría ser la declaratoria de la independencia, también hay quienes plantean que no sería de forma inmediata, sino que se podría dar un espacio de tiempo para iniciar una negociación, que es lo que muchas personas están pidiendo con el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cuál cree será esta decisión y ante qué escenario estaríamos en la tarde del día de hoy? Bueno, siempre es difícil hacer pronósticos, ¿no? Y es muy fácil equivocarse, pero desde mi punto de vista, Puigdemont solamente tiene una opción posible con 2 derivadas. La única opción posible es la de seguir lo que dice la ley que aprobaron en el Parlamento de Cataluña las fuerzas separatistas, con solamente 72 diputados, que es la ley del referéndum, y por tanto, declarar formalmente la independencia. En realidad, creo que eso no exige ni una votación, simplemente una declaración, más o menos solemne en el Parlamento catalán por parte de la presidenta del Parlamento o del propio presidente de la Generalitat, seguramente pues interrumpido por sonoros aplausos de las fuerzas separatistas. Yo creo que eso es un escenario que es inevitable.
porque Puigdemont no va a decepcionar a sus electores, a sus votantes, en fin, a todo el movimiento secesionista. Por lo tanto, yo creo que eso hay que descontarlo, que va a ser así. Lo que ocurre es que esa declaración no se puede materializar, es decir, la secesión no puede concretarse, ejecutarse, porque, en fin, para eso tendrían que negociarla, la otra parte tendría que estar de acuerdo, la Generalitat tendría que tener, autonomía sobre sus finanzas, cosa que hoy no tiene, no controla el territorio. Hay una situación de una gran incertidumbre sobre el papel de la Policía Autonómica Catalana, los Mossos. Hay miles de policías de la Policía Española y de la Guardia Civil. Por tanto, ese es un escenario que es muy difícil que se vaya a ejecutar, excepto que se busque una salida violenta, un conflicto armado. No lo creo. Por tanto, a partir de ahí, pues solamente quedan dos escenarios. O ganar tiempo, aplicando la propia ley de la transitoriedad jurídica, en el que se decía que se iniciaba un proceso constituyente, unos 6 meses, para elaborar una constitución. Sería una manera de ir ganando tiempo en paralelo a que se hacen llamamientos al diálogo, a la mediación, etcétera, etcétera. Y la otra salida es la convocatoria de elecciones, declarar la independencia, convocar elecciones en Cataluña. Los independentistas dirían que son constituyentes, serían autonómicas según la legislación, y a partir de ahí pues igual nos podríamos encontrar con una dimisión del propio Puigdemont, que dijo que nunca iría más allá de este momento, de este proceso, ¿no? Y justamente, señor Coll, sobre esto, profundizando lo que usted está planteando en este escenario posible que podría darse, ya se ha escuchado al presidente del gobierno español, a Mariano Rajoy, que ha llamado al catalanismo moderado, desenmarcarse de este independentismo radical que hay por parte de ciertos políticos. España ha dicho claramente, él va a seguir siendo España, advirtiendo que impedirá cualquier declaratoria de independencia. Cuando muchos dicen que la independencia es una cuestión de voluntad política, prácticamente los que quieren independizarse, Rajoy dice que el intento de declaración es secesionista y no se va a traducir en nada. ¿Qué va a pasar si es que hoy precisamente se presenta esta declaratoria de independencia por parte del presidente de la Generalitat? Usted dice deberá haber un proceso, sin embargo, ¿en qué quedan? ¿Qué puede darse durante ese tiempo hasta que se decide si Cataluña se independiza, si la ley lo permite, si no lo permite? Porque se habla de ilegal, de inconstitucional, sin embargo, ya ha trascendido esa línea, se ha pasado esa línea a pesar de lo que establece la Constitución en España. Sí, efectivamente, los separatistas han traspasado completamente la línea. De hecho, el día 6 y 7 de septiembre lo que asistimos fue un golpe de Estado en el Parlamento, un autogolpe contra la Constitución y contra el propio Estatuto de Autonomía, ¿no? Lo que pasa es que esto es una partida de póker, no nos engañemos. Entonces el independentismo sabe que no puede ganar, por lo tanto no puede conseguir la secesión, pero lo que va a intentar es empatar. ¿Empatar qué significa? Empatar significa que el proceso siga vivo, el proceso no desfallezca, no se autodestruya, es que sus votantes no se dispersen, no se decepcionen, ¿no? Y ahí estamos. El gobierno español tiene enormes dificultades porque es débil, porque, tal vez ha dejado ir demasiado lejos esta cuestión, porque ha pensado que en las propias contradicciones del independentismo haría implosionar el proceso, porque nunca iría tan lejos, etcétera, etcétera. Es decir, porque no se ha atrevido a frenarlo por miedo a una reacción. En fin, por una serie de circunstancias el gobierno español ha dejado que esto fuera hasta este punto, ya muy crítico. Y por lo tanto yo creo que el independentismo va a intentar encontrar un camino de empate, ¿Cuál sería su derrota? Pues que el gobierno español aplicara el 155 y forzara la convocatoria de elecciones autonómicas, teniendo en cuenta que ha habido una huida masiva de empresas y que la situación económica es muy preocupante.
por lo que está pasando y sobre todo por las consecuencias que va a tener esto en las próximas semanas y meses, esto sin duda va a ser un mazazo enorme para el independentismo. Aunque es verdad que hay sectores de la población que están muy fanatizadas, muy convencidas, en fin, hay una radicalidad incluso en la propia sociedad, no solamente en los políticos, en la propia sociedad catalana, esta radicalidad se ha penetrado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ellos van a intentar encontrar un punto en el que no desmientan la declaración de independencia, que hay que darla por descontado, y van a calcular si lo mejor es ganar tiempo, para hacer ver que hay una dualidad de poderes en Cataluña y que no pasa nada, o intentar convocar elecciones para evitar que el gobierno español sea quien convoque las elecciones en Cataluña. Pues de todas, en poco más de 2 horas y media sabremos realmente cuál será esta decisión de Carles Puigdemont, que va a anunciarlo, qué es lo que va a decir ante el Parlamento de Cataluña. Por eso España está en vilo, pero como usted lo decía, quizás los más afectados es la sociedad, por esa división, esa fractura que ha quedado en evidencia en las últimas semanas. Muchísimas gracias a Joaquín Coll, analista político, doctor en Historia Española, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Una buena tarde para usted en Barcelona. Igualmente a vosotros. Adiós.